Buenos días a todos, es un gusto nuevamente poder estar con ustedes y compartirles parte de los resultados de este trabajo que venimos realizando hace tantos años dentro de la CIER y que tiene que ver con la encuesta regional de calidad de la gestión de los recursos humanos. Me voy a detener o a poner foco específicamente en algunos de los resultados más relevantes de la edición de este año de la encuesta y que, como recordarán, especialmente aquellos que han participado, que refiere a datos de las empresas del año 2021. Entonces, acá está la presentación de la encuesta, es lo que ya hizo Juan Carlos previamente. Yo voy a detenerme, como dije, en los principales resultados y luego en algunos comentarios que tienen que ver con las conclusiones y los retos para el futuro. Bien, lo primero es esta diapositiva, que es un resumen respecto a cómo viene la evolución a lo largo de los años. Si ustedes recuerdan, la primera edición que tiene la encuesta con el formato actual es en el año 2014. Entonces acá podemos ver en el Global CIER, que es el indicador general de todos los aspectos que evalúa la encuesta, viene, digamos, evidenciándose un resultado que nosotros interpretamos de muy buena calidad o de alta calidad en la gran mayoría de las empresas. Ustedes pueden ver las barras en verde indican alta calidad y solo hay 3 empresas que estarían ligeramente por debajo de este nivel. Después, en esta diapositiva siguiente, observamos el índice de innovación CIER, que es una dimensión que se introdujo en el año 2021, o sea, de lo cual solo tenemos 2 años de comparación, en donde observamos un comportamiento también de que hay una mayoría de empresas con buenos indicadores y resultados, pero aún una proporción importante que tiene aspectos para mejorar y que probablemente van a ser algunos de los puntos en los cuales vamos a profundizar en esta presentación. Bien, como ustedes recordarán, la encuesta implica una serie de capítulos en donde se van agrupando las preguntas. El primer capítulo tiene que ver con la composición global de la plantilla, lo que nosotros llamamos los datos demográficos, cómo está compuesta la plantilla de las empresas en relación a las distintas generaciones, en relación a la proporción entre varones y mujeres y también respecto a la calificación o el nivel de profesionalismo del personal que la compone. Entonces acá está el resumen. Hay una gran mayoría de las empresas que han incluido dentro de sus plantillas personas de distintas generaciones, desde generaciones más jóvenes hasta aquellos que están ya cercanos a las edades del retiro de la jubilación. Y esto además, comparado con las edades o las antigüedades que tienen las empresas, en general hay bastante homogeneidad. Respecto a la inclusión de las mujeres, vemos que en los niveles directivos superiores hay en general una armonía entre proporción de varones y de mujeres. Sin embargo, cuando nos detenemos a mirar hacia adentro, a medida que aumentan los niveles de la organización, esta proporción va cambiando y en general es menor la presencia de mujeres. Y respecto a la calificación del personal, es un área en la cual las empresas vienen trabajando sostenidamente. En un porcentaje aún hay personas con secundario incompleto, pero en la mayoría es un área que se ha mejorado muchísimo. Si ustedes ven acá,
que mostramos cómo es la composición entre personas con secundario completo y con nivel universitario, vemos las barras azules indican el nivel secundario, una bastante homogeneidad o un trabajo sostenido de buenos niveles de profesionalismo. Sin embargo, el nivel de instrucción universitario todavía es como una tarea pendiente, ¿no? En algunas empresas o en varias no alcanza por el 50% o al menos la mitad de las personas. El diseño organizativo, que es el segundo capítulo que incluye la encuesta, refiere, por ejemplo, a la arquitectura o al diseño de o del organigrama o de las funciones y de los procesos. Y acá aparece como una dimensión bastante estable a lo largo del tiempo. Tenemos que en la mayoría de las empresas están bien definidas las estructuras, los procesos se definen alineados al proceso core o al aquello que define la empresa, por ejemplo, si es transmisión, distribución, comercialización, eh, o son empresas mixtas, y esto formalizado, expresado y documentado. Luego, un punto que incluye este capítulo tiene que ver con cómo está pensada el área de recursos humanos, y acá viene observándose a lo largo del tiempo que en general las áreas de recursos humanos han alcanzado un mejor nivel gerencial o al menos tener una dependencia de la gerencia general. Acá aparece en esta edición que al menos la mitad de las empresas está en esa posición, y en otras lo que se observa o en la distribución es que hay algunas que son áreas de gerencias y otras son departamentos. Respecto a las tareas o a las funciones de recursos humanos, sí se observa que es un área que tiene una amplia diversidad de funciones y de tareas, ¿sí? Acá aparece en este gráfico más pequeño cuáles son las funciones o las principales tareas de recursos humanos. Sí, lo que aparece como mayoritariamente predominante es las tareas que tienen que ver con los aspectos más duros, ¿no? Con la administración y el diseño y la operación de los procesos de recursos humanos. Pero en general hay una cierta variabilidad y ampliación de las funciones. Tercer capítulo de la encuesta refiere a la estrategia de recursos humanos y es el capítulo por ahí más extenso en cuanto a lo que hace es recorrer la gran mayoría de los procesos y prácticas de las áreas de recursos humanos. Desde los aspectos que aparecen como más destacados o fortalezas, está acá lo que mencionamos, ¿no? Pensar el área de recursos humanos en directa relación y coherencia con la estrategia del negocio. Luego los procesos de selección, formación, relaciones laborales son procesos bastante bien definidos, formalizados, tienen objetivos, incluyen una cierta amplitud de herramientas, de opciones también, por ejemplo, dentro de la formación se recurre a distintos recursos, se trabaja tanto con reclutamiento interno y externo, hay un involucramiento de las áreas en la gestión de estos procesos, y las relaciones laborales es probablemente una de las dimensiones que han mantenido en casi todos los años un alto nivel de armonía y de calidad. Bien, entonces el ítem relacionado a las relaciones laborales es uno de los capítulos o de los índices que evidencia una alta estabilidad y un muy buen nivel de calidad dentro de los años que venimos realizando la encuesta.
uno de los aspectos que más se destacan es esta preocupación por mantener procesos de negociación colectiva y muy bajos niveles de conflictividad laboral en prácticamente todas las encuestas. La evaluación de desempeño aparece como un proceso que ya está incorporado en la agenda de las organizaciones, tiene un amplio alcance y está orientado a objetivos diversos. Acá en este gráfico inserto se observan cuáles son los objetivos más destacados o más prioritarios, donde vemos que el tema de la capacitación o de vincular el desempeño de las personas con sus necesidades de formación es un ítem muy importante. Otros aspectos dentro del capítulo de estrategia que siguen apareciendo como temas más a trabajar todavía tienen que ver con la gestión por competencias como una práctica que facilita la gestión de los recursos humanos. Todavía hay empresas que no lo incluyen. Respecto a la inversión en formación, que tiene que ver con la disponibilidad de recursos económicos, lo que vemos es en general una tendencia a mantener los mismos niveles de inversión de los distintos años y dentro de la formación, un punto que queda todavía a trabajar es cómo evaluar el impacto de la formación en mis empleados con los resultados del negocio, lo que se llama la evaluación del impacto o la transferencia a los resultados del negocio. La gestión del talento sigue siendo un punto a detenerse para pensarlo y para seguir trabajando. En la mitad de las empresas que este año participaron de la encuesta aparece como un aspecto a mejorar. Esto quiere decir que está entre el 40 y el 60% de los resultados. Y en un 20% todavía es una debilidad. Luego podemos tener en cuenta también lo que aparece como un aspecto reiterado, podríamos decir, que es el tema de las remuneraciones. Hay todavía bastantes empresas que indican que tienen que seguir trabajando en este punto. Y la gestión de la sucesión, que básicamente apunta a preparar los reemplazos, identificarlos y de alguna manera generar modos de trabajo colaborativos entre aquellos que están terminando su ciclo de vida y aquellos que son identificados como los sucesores, aparece, acá dice, una debilidad dentro de la mayoría de las empresas. O sea que para muchas aún hay muy pocos aspectos incluidos de los ítems considerados dentro de este indicador de la encuesta. Respecto a los talentos, acá aparece un comentario que traje de informes de otras consultoras y de otras realidades, pero que son bastante amplios por la gran cantidad de empresas que participan y que en relación a la composición del talento dentro de las organizaciones detectan ciertos riesgos dentro de las personas, ¿no? Acá dicen que hay por lo menos más de un 70% de los empleados que está fácilmente dispuesto a cambiarse de trabajo por las mismas condiciones. Cerca de la mitad está dispuesta a hacer un cambio a un trabajo nuevo diferente y un 40% está pensando en que podría dejar su trabajo en los próximos meses. Son datos que refieren a otras empresas, dentro de los cuales las empresas del sector eléctrico son algunas de las que responden, pero sí me parecía importante compartirlo por específicamente las nuevas generaciones que se han ido incluyendo en las empresas. Vamos a avanzar otro poco. El tercer grupo de indicadores dentro del capítulo de estrategia se refiere al tema de los cambios, la gestión del cambio,
que hoy sabemos que es un aspecto, ya no es inesperado, sino que parte de la realidad cotidiana. Tenemos al menos un 50% de las empresas que trabajan esto, al igual que el programa de beneficios, ajustado en su mayoría a los temas o a las exigencias legales y vinculado más bien a la estabilidad laboral y a buscar el compromiso y la retención. Respecto al retiro, que es un ítem específico dentro de este capítulo, vemos que está pensado en relación a las exigencias normativas, a preparar las jubilaciones, a acompañar a las personas en estas nuevas necesidades, pero que en lo que hace más a los aspectos, llamamos más blandos, de la preparación del día a día o de cómo hacer las transiciones, aún esos ítems aparecen como poco presentes. Y en relación a la comunicación interna, no son muchas las empresas en donde el área de recursos humanos es responsable de esta actividad o tarea. Acá hay dos fotos complementarias que tienen que ver con cuáles son los beneficios más elegidos dentro de las empresas y bueno, pueden ver que hay una suerte de variabilidad interesante. Y respecto al tema de la comunicación interna, sí lo que se observa es que la encuesta de clima aparece como una herramienta muy importante aplicada y utilizada para obtener información respecto a lo que le pasa a los empleados. El capítulo de impacto tiene que ver con estos tres indicadores globales, ¿no? Como es el promedio de horas de formación que reciben los empleados de las distintas empresas. Acá vemos que el promedio es 32 horas al año. Eso podríamos valorarlo de distinta forma, bien estando dentro del promedio de lo que en cada año o en los últimos años la mayoría de las empresas informa. Lo que nosotros vemos es que hay una gran variación o variabilidad, empresas que invierten más de 100 horas de capacitación por empleados y otras que están por debajo. Eso es el punto de tasa de formación. La tasa de retención apunta específicamente a saber qué ocurre con una persona que ingresa a la empresa pasados los 6 meses. En general, la gran mayoría de estas personas permanecen, lo que da cuenta de la eficiencia del proceso de selección y también de la gran estabilidad laboral que caracteriza a las empresas del sector eléctrico. Y la tasa de rotación está cercana al 10%, que también viene siendo parte de los resultados de los distintos años, en la misma línea o sintonía. Y finalmente el capítulo de innovación, que es el capítulo que se incorporó en el año pasado, refiere a estos 4 indicadores, ¿no? ¿Qué hacemos con la inclusión de la tecnología y de herramientas de gestión de la información? ¿Cómo trabajamos en el liderazgo? ¿Qué pasa con la gestión de la cultura? Entendida la cultura como aquello que hace a la identidad de cada una de las empresas. Y el último indicador vinculado a la diversidad e integración generacional, pero traducida en prácticas, ¿no? Hay espacios adecuados a las personas, hacemos de alguna forma acciones o planes que faciliten la colaboración entre estas. Bueno, son aspectos que tienen todavía en todos los capítulos áreas a mejorar. Acá yo traje solo 2 ejemplos. ¿Qué ocurre con la cultura? Tenemos 1/3 de las empresas que dicen que aún no se han ocupado de esto de una manera formal. Y en el caso de la integración entre generaciones, un resultado que muestra, si bien un promedio
global parecido o en misma línea al año anterior, una mayoría de empresas que todavía tienen aspectos a mejorar o debilidades importantes. Para ir finalizando, algunas conclusiones para compartir. Creo que el capítulo de innovación es el capítulo que de alguna manera revela las oportunidades de mejora que tenemos o que tienen todas las empresas en este momento. Algunas ideas para compartirles, ¿no? Traducir esta inclusión de personas de distintas generaciones en las empresas a realmente tener empresas inclusivas, ¿no? En donde se pueda gestionar la integración, la convivencia, etcétera. Pensar los espacios y diría pensar la estructura organizativa desde este lugar. Entender la cultura como los aspectos no solo visibles, sino que también invisibles. Creo que acá hoy todavía estamos tratando de traducir o de leer lo que está ocurriendo después de los tiempos más duros del COVID y de la pandemia. Distinguir entre las nuevas tecnologías como dispositivos y herramientas y realmente como procesos o prácticas que puedan estar al servicio de la gestión de las personas y de los recursos humanos. Y bien, el tema del liderazgo, que creo que sigue siendo o es siempre un tema a repensar. Acá dice distinguir entre jefes y líderes o entre sucesores y mentores. Bueno, hay que poner quizás ahí también alguna mirada más en profundidad. Esto de alguna forma refuerza lo que planteé recién en la diapositiva anterior. Creo que estos son momentos para volver a pensar en la forma de trabajar, volver a mirar la creatividad y la innovación al servicio de los aspectos blandos y duros del trabajo, los modelos de talento, volver a pensarlos, sobre todo en esta gran amplitud de edades y de personas con distintas necesidades dentro de las empresas, formar líderes y no jefes, y el punto que siempre aparece también como importante es poder trabajar en las métricas, ¿no? Cómo medimos la gestión, cómo traducimos aquello que hacemos con las personas o que hacemos desde los procesos de recursos humanos en realmente mejores resultados para el negocio. Bien, y para sintetizar 5 ideas que no son mías propias, sino que también surgen de un estudio realizado este año con líderes de recursos humanos de un total de 500 empresas. Esta es una encuesta que tiene mucho más alcance y globalización, pudiéramos decir, que la nuestra. Sin embargo, las conclusiones me parece que están absolutamente en línea con nuestros resultados, ¿no? ¿Cuáles son las 5 prioridades que tienen hoy las áreas de recursos humanos? Trabajar en las competencias y lo que llamamos las habilidades blandas, pensar el diseño de la empresa y las necesidades de cambios. Acá dice contar con un banco de liderazgo actual y futuro, que no es más que pensar en los sucesores, pensar en el futuro del trabajo. Sabemos que hoy los jóvenes no tienen tantas ganas de venir a trabajar a un ambiente laboral físico, a una empresa, quieren trabajar desde la casa. Sin embargo, eso a veces no es necesariamente lo mejor o no es necesariamente lo único que hay que hacer. Y gestionar la diversidad, la equidad y la inclusión, ¿no? En el amplio sentido de estas 3 palabras.
yo diría que esto, como decía antes, está absolutamente en línea con los resultados de esta encuesta, lo cual, por una parte, nos refuerza el valor de los resultados, pero también alienta a pensar que más allá del tipo o del sector, están todas las organizaciones hoy viviendo situaciones parecidas, con lo cual también es una buena oportunidad para aprender entre todos. Bien, muchas gracias y estoy a disposición para responder o para compartir las inquietudes que tengan.